el Señor colocó en nuestro corazón, que tiene que ver con nuestro Dios, ¿verdad? Y el título de la palabra, el Dios que se inclina, ¿verdad? Parece medio extraño esa palabra, decir que Dios se inclina, ¿verdad? Pero abra ahí el Salmo 113, vamos a leer del versículo 1 al 8. Salmo 113 dice así, Salmo 113, versículo del 1 al 8. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones, es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Cierren los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas a través de ellas, Señor. Queremos oír tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones de una manera clara, entendible, Señor. Que los que están aquí puedan entender, que los que irán a oír la palabra después puedan entender tu palabra, Señor, y que puedan recibir luz y revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Verdad? El salmista aquí en el Salmo 113, claro que él habla de Jehová Dios Padre, ¿verdad? Hoy nosotros, eran otros tiempos, hoy nosotros tenemos a Cristo y podemos decir, ¿verdad? ¿Quién como Cristo, como Jehová es, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, es la misma persona de la Trinidad. Pero él decía aquí en el versículo 6, ¿quién? En el versículo 5 primero, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? ¿Verdad? ¿Qué Dios hay como nuestro Dios que se sienta en las alturas? Pero él después dice algo que ningún Dios, ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna persona, ¿verdad? Ninguna entidad que es adorada hace eso. Dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. O sea, Dios se humilla a mirar a la tierra. Y cuando Él mira a la tierra, Él se levanta del polvo al pobre y al menesteroso. El menesteroso, aquel menos favorecido, ¿verdad? Aquel menospreciado. Alza, y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Incoherente, ¿verdad? Ilógico, ¿verdad? Para sentarse con un príncipe, algo que hablamos la palabra pasada, ¿verdad? Que dijimos que Dios nos llamó y nos hizo reyes y sacerdotes de Él y para Él. Hablamos, ¿se acuerdan? De las ofrendas de los príncipes, de los nobles. Pero para usted ser príncipe en la Biblia y en cualquier parte, usted tiene que tener sangre real, ¿verdad? Usted tiene que ser de familia real. No es cualquiera que llegaba y era príncipe, ¿verdad? El único que nosotros vemos en la Biblia que no tenía sangre real y que fue levantado como rey fue David, ¿verdad? Dios dice, yo te saqué detrás de las manadas, detrás del rebaño de las ovejas y te coloqué como rey. Pero además, para ser rey imposible. Usted tenía, que me ayuden ahí, ¿verdad? Usted para ser rey tenía que tener por lo menos ser parte de un linaje del rey. Pero la Biblia dice que Dios toma al pobre, al menesteroso y lo hace sentarse con los príncipes del pueblo. O sea, eso vemos aquí en el Salmo, ya una promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad? No éramos nadie, tal vez no éramos conocidos, no éramos famosos, no éramos importantes, pero Dios nos saca, ¿verdad? Del lodo, del barro, y nos coloca en posiciones de nombre. Dios nos coloca en posiciones altas. ¿Verdad? Lo que la Biblia dice que Él nos coloca sobre la roca, ¿verdad? Pero lo que vemos en todo esto, algo precioso, ¿verdad? Que el salmista describe, es como el Dios, pues aquí estamos hablando de Dios, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Que creó el hombre, creó la mujer, que los hizo conforme a su imagen,
que está sentado en un trono por encima de todas las cosas, y que desde ese trono Él controla todo el universo. O sea, el universo se mueve por la mano de Dios. Si Él llega a sacar su mano al universo, es destruido por completo. Ese Dios, superior a todo lo que existe y va a existir, ¿verdad? Un Dios que llena todo espacio, que está en todas partes, ¿verdad? Y como decíamos aquí en la alabanza al inicio, ¿verdad? Decía también Pierina al ministrar, un Dios 3 veces santo, 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 que es alabado. Los ángeles adoran de día y de noche diciéndole, proclamando al Señor, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es santo 3 veces, porque es la Trinidad manifestada en medio de nosotros. ¿Verdad? Ese Dios que es digno de ser adorado, dice la Biblia que Él se inclina. ¿Por qué es que Dios se inclina? Dios tendría que inclinarse, es humillarse. Ayer el Salmo decía, se humilla para inclinarse delante de los hombres. Y vemos eso mejor expresado en el Nuevo Testamento, es Dios se humilla en una cruz por amor de los hombres. O sea, Jesús vino, Dios encarnado, anduvo en la tierra y fue humillado. ¿Verdad? La gente lo escupía, la gente le decía cualquier cosa. Los mismos que una semana antes lo estaban adorando con palmeras y decía, Hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después estaban diciendo, crucifíquenlo. Los mismos que lo adoraban decían, suelten a un ladrón, suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. Jesús viene a la tierra y se humilla a tal punto, dice la Biblia, de hacer su nombre. Ya era una humillación. Dios venir, por eso es que ninguna religión consigue entender su creencia. ¿Verdad? Ninguna religión consigue entender lo que nosotros creemos. ¿Cómo un Dios tan poderoso se va a humillar al punto de hacer su nombre y morir en una cruz y no hizo nada? Los hombres lo agarraron y lo mataron y no hizo nada. Eso es posible. Claro, es posible. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios nos demuestra su amor. ¿Verdad? Cuando Dios demuestra cuánto nos amó al punto de inclinarse. ¿Inclinarse para qué? Para levantar a los que estaban casi muertos. ¿Verdad? Para levantar de las ruinas al necesitado y hacerlo sentar en la mesa de los príncipes. ¿Verdad? Si eso no es amor, ¿verdad? ¿Qué es amor para nosotros? A veces las personas dicen, no, yo siento que Dios no me ama, ¿verdad? Yo no me siento amado. No es cuestión de usted sentirse, ¿verdad? Mire las pruebas de amor, mire la cruz. Usted siente que Dios no lo ama. Mire la cruz. Yo nunca daría un hijo mío por usted. Perdóneme, lo amo, lo quiero. Llámeme a la hora que sea, pastor, venga, lo necesito, voy. Puede ser las 2, las 3 de la madrugada, las 4. El horario que sea, llámeme. Pastor, necesito que me lleve a emergencia, lo llevo. Salgo de aquí, voy hasta su casa y lo llevo con mayor placer. Pero un hijo mío nunca lo daría por usted. Y probablemente usted tampoco lo daría por mí. Pastor, lo quiero mucho, lo aprecio, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi vida, mi familia, pero mi hijo no se toca. La Biblia dice que Dios dio su hijo por nosotros. ¿Será que nos ama? Aparte de dar su hijo, vemos toda la Biblia mostrando un Dios que se quería relacionar con su pueblo. ¿Verdad? Un Dios que en el momento del Antiguo Testamento le dice a Moisés, yo quiero hablar con mi pueblo. Yo quiero relacionarme con ellos, yo no quiero tener un intermediario. Usted ve que el hombre fue que buscó un intermediario. El hombre se acerca al monte donde Dios iba a hablar con el pueblo de Israel, y cuando vieron los relámpagos, vieron la centella, vieron los truenos, el fuego humeando en el monte Sinaí, dijeron, Moisés, por favor. No, Moisés. No, andamos solos, Moisés, nosotros nos quedamos aquí. Decirle a Dios que diga lo que tenemos que hacer, que nosotros lo vamos a hacer. Eso es arrogancia, ¿verdad? Es arrogancia de parte del hombre pensar que usted va a cumplir todo lo que Dios quiere. Y ahí Dios dice, es el jueguito de ustedes, así quieren que juguemos. Bueno, vamos a ver si ustedes consiguen hacer lo que yo exijo.
Y Dios, porque un Dios tan excelente, tan poderoso, tan supremo, ¿verdad? La exigencia de Él, el estándar de exigencia de Él es muy alto. Y el hombre nunca lo va a poder cumplir. Él dice, bueno, quieren relacionarse conmigo, así les doy la ley. ¿Verdad? A partir de ese momento, Dios le da la ley para demostrarle al hombre que nunca iba a poder hacer nada para agradar a Dios. ¿Verdad? Y si vemos a alguien en el Antiguo Testamento que experimentó ese inclinarse a Él, fue David. ¿Verdad? Él escribe allí en el Salmo 40, versículo 1 y 3 al 3, Salmo 40, del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Verdad? La mayoría de los salmos de David son salmos proféticos, ¿verdad? Son salmos mesiánicos también, porque esta palabra también se cumple en Jesús. ¿Quién es la roca, la Biblia? La roca es Cristo. Cristo apunta para la roca. Dice, puso luego mi boca cántico nuevo. El versículo anterior dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, o sea, del barro. Puso mis pies sobre la peña, la roca que es Cristo, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, porque el cántico de él antes de eso era cántico de desesperación, de clamor, de súplica, no aguanto más, me voy a morir. Dios colocó un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese cántico nuevo que Dios colocó en su boca era alabanza a Dios. Verán estos muchos, o sea, todo el mundo va a ver y temerán y confiarán en Jehová a través de lo que Dios hizo en mi vida. O sea, si hay alguien que experimentó, aparte de Alejandro, pero si hay alguien que experimentó gracia y favor de Dios fue David, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos un hombre conforme al corazón de Dios. Leemos todos los salmos de David, ¿verdad? Que él escribió y decimos, qué bueno me gustaría ser como David, qué bueno estar con David, qué bueno sería vivir en los días que el rey David vivió. Fue un excelente rey. Pero si usted ve la vida de David, falló como padre, los hijos de él totalmente perdidos, la mayoría, ¿verdad? Falló también con aquellos que él hacían parte de su ejército. Él tomó una mujer que no era de él, sabiendo quién era la mujer, ¿verdad? Betseba, y se acostó con ella, la tomó para él. Él sabía que aquella mujer era casada. Él tenía varias esposas. O sea, el problema de David, uno de los problemas de David era mujer. Él tenía problemas, ¿verdad?, con mujeres. Porque él tenía varias mujeres. La Biblia dice que tenía no sé cuántas concubinas. O sea, aparte de las mujeres de él, tenía, yo creo que eran como, no sé, 1000 concubinas. Sé que tenía mujer hasta no. Y va y toma a una mujer que ya era casada. Él sabía, él preguntó, ¿quién es esa mujer? Esa mujer es la esposa de Urías y nieta de, no me acuerdo el nombre ahora del abuelo. O sea, él sabía quién era aquella mujer, la toma para sí, se acuesta con aquella mujer, la mujer sale embarazada y como no podía ocultar el pecado, se manda el marido a la guerra. ¿Verdad? El marido Urías entra en la lista. Si usted ve la lista de los valientes de David, él entra entre los 33 más valientes. O sea, ya eran 400 valientes, pero él entra en los primeros valientes de David. Un hombre leal, un hombre justo, un hombre que daba su vida por Israel y por el rey David, y él lo manda a matar. Si usted viese a David hoy en día, ¿qué es lo que haría? Usted conoce la parte linda de los salmos, pero él hizo eso. Pero a pesar de todo eso, lo que nosotros vemos en David fue que él se arrepintió, ¿verdad? Él cambió el rumbo de su vida, él tenía un corazón para Dios que se arrepintió y él vio eso cumplirse en su vida de Dios, inclinarse a él, ¿verdad? Dice allí el salmo que leímos, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. O sea, Dios se inclinó, es inclinarse para sacarlo del barro, para rescatarlo de aquel lugar que él había entrado.
No fue que Dios permitió, no porque Dios me dejó, Dios permitió. No fue Dios, ¿verdad? Él dice en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. O sea, aunque yo entre, no es que Dios me dejó, no es que Dios me llevó. Aunque yo entre, no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Qué era la vara y el callado? Era aquel palo que tenía un gancho en la punta que cuando una oveja se quería ir, el pastor la agarraba y la cinchaba y la traía nuevamente al rebaño. Dolía, ¿verdad? De vez en cuando tal vez le daba un toquecito con la vara, pero el pastor lo buscaba, el pastor lo traía. Y él, entendiendo de eso, dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Un Dios que se inclina, ¿verdad? Vemos la parábola de las 100 ovejas, que una de ellas se desvió. Y la Biblia dice que el pastor, el buen pastor, salió a buscar aquella 99, las 100 ovejas, dejó las 99 en el redil, se fue a buscar aquella que se perdió. ¿Y qué hizo? Se inclinó hacia la oveja, la levantó, la colocó sobre sus hombros y la llevó. ¿Verdad? Un Dios que se inclina. Otra cosa importante vemos también, ¿verdad? Dios reescribiendo. ¿Qué es reescribir? Escribir nuevamente la ley. La ley dice que allí en Juan, ¿verdad? Que fue lo que habló Juan aquí, Jesús se encontraba en el templo, predicando, enseñando, y de repente los líderes de aquella época, los fariseos, le trajeron una mujer que fue encontrada en pleno acto sexual, en adulterio. Era de madrugada, de mañana temprano, allí Jesús estaba enseñando en el templo. Según los estudiosos, dice que era el atrio de las mujeres. O sea, el templo tenía el atrio de los judíos, el atrio del pueblo hebreo, tenía el atrio también de el atrio de las mujeres, y tenía otro atrio más que ahora no me recuerdo, era 3, de los extranjeros, me parece que era, de los gentiles, el atrio de los judíos y el atrio de las mujeres. Jesús estaba enseñando en aquel atrio, quedaba cerca de donde estaba la parte de la ofrenda, ¿verdad? Donde se entregaba la ofrenda, fue en el mismo lugar donde aquella mujer dio la moneda. ¿Por qué el atrio de las mujeres? Que las mujeres no podían entrar en cualquier parte del templo. Entonces en ese atrio de las mujeres podían entrar los hombres y las mujeres. Por eso que los sacerdotes y aquellos fariseos llevaron la mujer para aquel lugar. La Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Hay una versión que dice estaba escribiendo en el suelo, en la tierra, en el polvo, pero probablemente sería en el polvo. ¿Por qué? Porque en el templo no había tierra, estaba en el templo. El piso era de piedra. Y ahí Jesús estaba escribiendo en la piedra. ¿Estaba escribiendo qué? La Biblia dice que trajeron a aquella mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio y le dijeron, Señor, la ley ordena que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Qué es lo que tú dices que tenemos que hacerla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella? Y la Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en el piso, o sea, estaba escribiendo en piedra. Había sido decretada una ley que decía que toda mujer que fuese encontrada en adulterio sería todo hombre y mujer, ¿verdad? Estaba en Levítico eso, todo hombre y mujer que fuese encontrado en adulterio tenía que ser apedreado, ¿verdad? Le traen a esa mujer y para tentarlo dicen, Señor, ¿qué debemos hacer? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Si Jesús dijera, bueno, apedréenla, ¿qué es lo que sucedería? Qué bueno que es, ¿no? ¿Verdad? Qué amor ese que Dios dice y nos dice que la matemos. Si Jesús le dice, no la pueden apedrear porque Dios los ama y Dios perdona. ¿Qué es lo que decía? Está yendo contra la ley de Moisés. Ahora te agarramos. Era lo que ellos querían. Pero Jesús siguió escribiendo en el piso y siguió escribiendo así y dijo, bueno, quien no tenga ningún pecado, que tiren la primera piedra. Y ahí la Biblia dice que de repente uno por uno, del más viejo al más joven, se fueron. ¿Qué es lo que Jesús estaría escribiendo allá? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero en piedra había sido escrita la ley que toda mujer que fuese encontrada en adulterio sería
muerta. Pero Jesús estaba escribiendo en piedra, reescribiendo nuevamente la ley. Yo no te condeno, que yo no te condeno, entonces vete en paz. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Verdad? Allí en Juan 8:6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué es lo que escribía? A ver si podemos abrir ahí. Juan 8:6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, el Dios que se inclina, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo a la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. O sea, se inclinó, ahora se endereza y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ¿qué es lo que Jesús estaba escribiendo allí? Libre de toda condenación. No sé lo que Jesús estaba escribiendo, ¿verdad? Pero Jesús estaba escribiendo una historia allí. Vete y si no peques más para que no te vuelva a suceder de nuevo. Vete y no peques más, yo no te condeno. O sea, el único que podía condenar a aquella mujer era ¿quién? Jesús. Jesús podría haber tirado la piedra y él estaría haciendo justicia. Pero él dice, nadie te condena. Aquellos religiosos, ¿verdad? Aquellos hombres religiosos, no se animaron a tirar piedra. ¿Por qué? Porque ellos eran adúlteros. Jesús los reprendió varias veces. Oh, hipócritas ustedes. Dicen que no hay que adulterar, pero ustedes adulteran. Dicen que no hay que robar, pero ustedes roban. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Blancos por afuera, pero podridos por dentro. Jesús, esos eran los hombres. Y lo interesante es que, ¿dónde estaba el hombre que adulteró con aquella mujer? ¿Por qué es que no aparecieron? Dice que fue encontrada en pleno acto sexual, adulterio, ¿verdad? Si en Levíticos 20:10 decía, Levíticos 20:10, que fue lo que cité aquí, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, o sea, inevitablemente, serán muertos. ¿Dónde estaba el adúltero? Probablemente era uno de ellos. El adúltero era un religioso de estos. Probablemente sería un fariseo o alguien importante que nadie se atrevió a traerlo a él, ¿verdad? Pero lo trajeron a la mujer, ¿por qué? Porque la vida de estos hombres era así. Estos hombres todos eran más o menos de ese, como se dice, ese naipe, ¿verdad? Ninguno de ellos se atrevió a condenar. El único que podía condenar, ¿qué hizo? Perdonó. El único que podía haber acusado a aquella mujer, dice, vete, yo no te condeno. Si nadie te condena, yo menos. Y ahí vemos también ese mismo Dios inclinándose delante de la humanidad, ¿verdad? Allí Isaías 14:13 dice así. Isaías 14:13 dice, hablando sobre Lucifer, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Interesante, ¿verdad? Que cuando Lucifer, el ángel de luz, ¿verdad? Que es el nombre de él fue creado con gloria, esplendor. La Biblia dice que él era el sello de la perfección. O sea, si usted quería ver la perfección, tenía que mirar a ¿quién? Lucifer. Él era el sello de la perfección, pero la Biblia dice que el orgullo subió a su corazón e hizo que eso lo hiciese ser lanzado fuera.
del cielo a la tierra. Pero, ¿qué es lo que sucedió allí con Lucifer? Él manifestó 5 niveles de orgullo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos 5 niveles de orgullo? Primero él dijo, subiré a los cielos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Voy a subir a la parte más alta, exaltaré mi trono, o sea, voy a tomar el trono del Señor, me sentaré, subiré allí y seré como el Altísimo. O sea, la máxima expresión de orgullo fue lo que Lucifer dijo. Pero ahí vemos el contraste sobre el Dios que se inclina. Jesús dice allí, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. ¿Quién siendo por naturaleza, la versión NBI coloqué aquí, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló, se inclinó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No, todo lo contrario de Lucifer, Jesús hizo lo opuesto. ¿Verdad? Dijimos que Lucifer se subió, ascendió hasta los cielos, se exaltó en su trono, se sentó allí, decía que se iba a sentar porque no llegó a tiempo, o sea, Dios no le permitió, subiré allí y seré como el Altísimo. O sea, las 5 cosas que él dijo. Vemos 5 niveles también en Jesús. No consideró el ser igual a Dios. O sea, Jesús, cuando vino a la tierra, podía haber usado su poder como Dios. Cuando él fue a ser crucificado, dice, si yo quisiera, podía pedirle a mi Padre, él me mandaría legiones de ángeles y lo destruiría a todos. Él podía haber usado su poder, pero la Biblia dice que él no consideró ser Dios, sino que él vino como un hombre, ¿verdad? Se vació de sí mismo. ¿Por qué se vació de sí mismo? Porque en ningún momento Jesús usó de su parte humana, como Dios. En ningún momento él actuó como Dios. Usted no ve Jesús actuando como Dios en ningún momento. Todo el tiempo él oró, todo el tiempo él ayunó, todo el tiempo buscaba a Dios, y los milagros que lo hizo fue a través de la unción que estaba sobre la vida de él como hombre. ¿Verdad? No hizo milagros porque era Dios. Él hizo milagros porque la Biblia dice que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron. El Padre dice, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma, ¿verdad? Se vació de sí mismo, se convirtió en la semejanza de un hombre, o sea, Dios hacerse hombre, la mayor humillación que puede existir. Pero no solamente se hizo semejanza a un hombre, sino que se humilló a sí mismo. ¿Qué es humillarse a sí mismo? Venir como hombre y morir en una cruz. ¿Verdad? Si había la vergüenza más grande en la época de los romanos, usted sabe que la muerte y crucifixión no era de los hebreos, no era de los judíos. Era una práctica de los romanos. El judío nunca mataba a nadie con cruz porque para ellos era una maldición. Entonces, y la ley decía que el que muriese en madero sería maldito. Entonces los hebreos no mataban a nadie en una cruz. Quien mataba en cruz eran los romanos. Pero para Jesús pasar por todo ese proceso de crucifixión, ¿verdad? Aparte de ser escupido, aparte de ser humillado, él fue colocado, él estuvo desnudo. Yo sé que muchas veces la imagen del catolicismo colocan a Jesús crucificado en una cruz, ¿verdad? Con una ropita cubriendo su... Desnudo, literalmente desnudo. Para un hombre hebreo, para hoy nosotros ya es una vergüenza. Que lo dejen desnudo y lo pasen por las calles de la ciudad sería una vergüenza. Para aquella época era mucho más. Él se humilló a ese punto, y no solamente llegó a ese punto de humillarse, sino que llegó a ser obediente hasta la muerte de cruz. O sea, el Dios que se inclina, ¿verdad? Hizo eso ¿por quién? Por nosotros, ¿verdad? Lo hizo por nosotros. Y ahí, para finalizar, otro ejemplo en la Biblia del amor de Dios que vemos fue Oseas. ¿Quién fue Oseas? Oseas fue
un profeta que vivió 750 años más o menos antes de Cristo, ¿verdad? Ya por los años 750 antes de Cristo. La Biblia dice que Oseas, ¿verdad? El nombre Oseas significa salvación, ¿verdad? El nombre Oseas es el mismo nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Yeshua significa salvación. La Biblia dice que él fue levantado en una época donde el pueblo de Israel estaba totalmente perdido en adulterio espiritual. El pueblo de Dios se había desviado a adorar varios dioses. Más o menos en esa época fue cuando el pueblo fue llevado cautivo, ¿verdad? Fueron llevados cautivos por causa de la prostitución que ellos tenían. Y Dios va y lo llama a Oseas y le dice, mirá, Oseas, buscate una esposa que es una adúltera y cásate con esa mujer adúltera. Y él va a Oseas y busca una mujer llamada Gomer, ¿verdad? Esa mujer llamada Gomer ella era adúltera. Oseas se casa con esa mujer y tiene 3 hijos. Cuando él se casa con esa mujer y tiene 3 hijos, esta mujer lo abandona a Oseas. Se va de la casa, pero no se va de la casa con otro hombre. Se va a la casa para prostituirse, ¿verdad? Al punto de llegar un momento que ella fue tomada para ser vendida en un mercado de esclavos, como una prostituta, como una mujer, como un trapo. Imagínense en aquella época qué podía valer una mujer que era prostituta, ¿verdad? Siendo vendida en un mercado de esclavos. Y la Biblia dice que ella fue llevada y estaba siendo vendida en un mercado de esclavos. ¿Y qué es lo que hace Oseas? Dios le manda a Oseas ir y comprarla, traerla de nuevo para la casa. Ahí Oseas va a aquel mercado y comienza, porque era tipo un remate. ¿Quién da más? ¿Quién da más por la mujer esclava aquí, por la prostituta? ¿Quién da más por esta mujer? Ellas eran vendidas desnudas, quedaba delante de los hombres allá que iban y compraban a aquella mujer. Imagínense la vergüenza. Ahí Oseas va hasta el mercado de esclavos y la compra y la trae de nuevo para su casa. Imagínense, ¿quién podría hacer eso? O sea, yo la amé, era mi esposa y no se va atrás de otro hombre. Si se fuera atrás de otro hombre ya sería complicado, ¿verdad? Pero se fue para prostituirse, se fue para vivir una vida de prostituta. Y ahí Dios le dice, bueno, anda, tráela de nuevo a tu casa. Él va y la compra y la trae. Imagínense lo que aquella mujer estaría pensando. Cuando llegue a casa me va a matar a palo, me va a dar una paliza, quién sabe lo que va a hacer. Pero la Biblia dice que Oseas no hizo nada de eso. Oseas la trajo y la amó. Yo me imagino que ese amor de Oseas por aquella mujer llegó a cierto punto que aquella mujer habrá dicho, ¿quién soy yo para merecer tanto amor? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para ser amada? Pero Dios dice, Oseas, esa imagen, ese hombre que compró a aquella prostituta y se casó con una prostituta soy yo. Y esa prostituta es la nación de Israel. Ustedes, la nación de Israel, se prostituyeron, se fueron atrás de otros dioses. Se prostituyeron con otros dioses. Pero a pesar de todo eso, yo los amo tanto que yo los voy a comprar de nuevo y los voy a traer para mí. Éramos esclavos de Satanás, marioneta de Satanás. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios mandó a Jesús morir en una cruz y comprarnos. Y fuimos, no solamente, ¿verdad? Fuimos comprados, sino que fuimos traídos nuevamente para el Señor. Mire lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas 11:4 dice así, Dios dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La versión Dios habla hoy dice así, la versión Dios habla hoy dice, con lazos de ternuras, con cuerdas de amor los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pechos. Me incliné a ellos para darles de comer.
sea, Dios dice, este pueblo rebelde, este pueblo duro, ¿verdad? Se prostituyeron, se fueron atrás de otros dioses, pero con todo eso, yo me incliné a ellos. Dice, yo me incliné a ellos para darles de comer. Y por último, Romanos 8, 38 y 39 dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Verdad? Si eso no es amor, ¿verdad? Si eso no es un Dios que se inclina a nuestro favor, ¿qué es amor? ¿Verdad? Un Dios soberano, un Dios poderoso que se inclina hacia nosotros, ¿para qué? Para socorrernos. Amén.